Buenas tardes, España. Buenos días en América Latina. Estamos iniciando esta sesión del 12 de agosto. Como ya les comenté en la sesión anterior, es un vídeo que se presenta el divino hermafrodita. Tema que ya insistimos en la sesión anterior tiene su complejidad, el tema del hermafrodita. Y vamos a abordarlo, este tema con más detalle, y yo asumo que al final de esta sesión yo pueda, si tengo buen wifi o buen wifi, me ponga yo a clarificar más y a explicar y a responder preguntas, porque ahí es donde se amplía y se profundiza debido al tema que se está tratando. Bienvenidos, confío en que estén bien todos y que vayamos en este mes de agosto, que muchos se van de vacaciones, por lo menos estemos todavía algunos en el estudio. La dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. El Brandayaraka Upanishads. Así sea. Bueno, ahora sí, en este sí no fallé. El cartel es el adecuado. Julio, agosto y septiembre. Estamos en la segunda sesión del 12. La del 19, Miguel Ángel va a estar nuevamente. Y en la del 26, asumo que Oscar también, ¿sí? Si no hay ninguna interferencia por sus horarios o sus vacaciones, no lo sé. Confío en que me avisen si hay algún cambio. Las claves son las mismas. El horario en España es a las 19 horas y en México son las 11 de la mañana, si no ha habido ningún cambio. Creo que no va a haber cambio. Y en los demás países, pues se ajustaría. Las claves son las mismas de siempre. Aquí tenemos la invitación a la conferencia que de la Federación Teosófica Interamericana hace a todos los interesados
para escuchar a Marlon Cruz con el tema Los Vedas y Brahmanas, un acercamiento a su filosofía. El domingo 18 de agosto, bendito día, del 2024, no es cierto este. Las claves son las mismas. Repito, la invitación a la conferencia Los Vedas y los Brahmanas, un acercamiento a su filosofía. Lo presenta Marlon Cruz, domingo 18 de agosto, y los horarios varían porque es un poco más temprano en esta conferencia, es una hora antes. Las claves ahí aparecen y son todas las claves que han estado apareciendo en los carteles de los domingos. Bien, vamos a retomar nuestro estudio. Bueno, estamos tratando lo del el divino hermafrodita. Y dice, y Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le dio el nombre de Set. No de Caín y Abel. Set es su hijo. Caín y Abel son dos formas, ¿sí? Dos transformaciones de Jehová, ¿sí? Del hermafrodita. Esto es un punto importante para que vean ustedes cómo las claves ocultas encierran los secretos de las enseñanzas que tienen una gran relevancia, pero que se mantienen ocultas por el mismo tema de la androginia, los hermafroditas, los nacidos por huevo. Todo eso se ha ocultado en ritos y en enseñanzas de todos la mayor parte de los pueblos, aunque a veces no se hable, como dice la señora Blavatsky, del huevo, pero sí lo hablan los griegos, lo hablan los egipcios, en Europa hay una tradición del huevo, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de temas de una mayor profundidad y de un significado sagrado e importante. Repito, y Adán engendró un hijo. No dice Adán y Eva. Adán, no dice Caín y Abel. Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le dio el nombre de Set. Después de lo cual engendra otros hijos e hijas, probando así que Caín y Abel son sus propias permutaciones alegóricas. Caín mata a Abel, son simbologías, ¿no? Abel es la sangre derramada cuando viene el parto, ¿sí? O sea, son permutaciones, no son personajes. Esto es importante. Set todavía, a estas alturas, no era un hombre completo como en el sentido de la heterosexualidad. El que fue heterosexual fue Enoch o Enosh, el hijo de Set. Él sí ya fue el primer hombre o primer grupo humano que tenía un sexo definido, el hombre y la mujer. Ya había pasado, estamos hablando finales de la raza Lemur, principios de la raza Atlante. Entonces, este pasaje es interesante porque nos aclara directamente la señora Blavatsky o el instructor que hizo el comentario. Dice, Adán engendró un hijo a su semejanza, y lo dice la misma en la Biblia, cuidado. Yo estuve verificando eso y lo dice también la Biblia. La versión de Reina Valera que yo tengo, conforme a su imagen, y le dio el nombre de Set. No de Caín ni Abel, Set. Después de lo cual engendra otros hijos e hijas, probando así que a Caín y Abel no son sus hijos, son sus propias permutaciones alegóricas. Adán representa la primitiva raza humana, especialmente en su sentido cosmosideral. No sucede lo mismo, sin embargo, en su significado teoantropológico. Esa palabrita famosa me la estuve buscando. Teoantropológico. Tiene que ver con todo el desarrollo del ser humano desde el punto de vista divino. O sea, por un lado, Adán representa a la raza humana desde su punto de vista cosmosideral, que
Es un grupo humano. Adán no es un individuo, es un grupo. ¿Sí? El nombre compuesto de Jehová o Yahjová, masculino y femenino, Yahjová, significado vida masculina y vida femenina, primero andrógino, Jehová, luego separado en sexos, hermafrodita, se emplea en este sentido en el Génesis desde el capítulo 5 en adelante. Revisen el capítulo 5 y verán que viene ahí cierto significado, ¿sí? Tómense su tiempo para entender esa parte. Repito esta segunda parte. El nombre compuesto de Jehová. Uy, sí, perdón, pensé que no estaba grabándose. O Jehová, significando vida masculina y vida femenina. O sea, la palabra Jehová significa vida masculina y vida femenina. Primero andrógino, la primera raza Lemur, probablemente, y la segunda, y luego se separaron los sexos. Recuerden que los sexos se separan antes de que nos tenemos, que viene la mente de los manasaputras, ¿sí? Acuérdense, el árbol de comer de ese árbol famoso vino después. Primero se separaron los sexos, ¿sí? Por eso a Adán lo durmieron y le sacaron a Eva antes de ir al arbolito. El nombre compuesto de Jehová o Jehová, significando vida masculina y vida femenina, primero andrógino, luego separado en sexos, se emplea en este sentido en el Génesis desde el capítulo 5 en adelante. Como dice el autor de el, los, el Saus es el origen de las medidas, más o menos. Las dos palabras de que está compuesto Jehová completan la idea original del macho-hembra como el origen del nacimiento. Recuerden que el autor de El origen de las medidas es un gran cabalista y está hablándole a Madame Blavatsky, que habló con ella para esta explicación. Ella lo menciona en sus comentarios. Porque la letra hebrea Yod era el membrum, el miembro masculino, y Jova era ella, la madre de todo lo viviente, o la procreadora, la tierra y la naturaleza. Esto es un interesante, vamos a decir, comentario que hace el autor el origen de las medidas. El autor cree, por lo tanto, el mismo autor, que se ve que el uno perfecto, el círculo perfecto femenino Johnny, numéricamente, 20612, como origen de las medidas, toma también la forma del origen del nacimiento como hermafrodita. De aquí la forma y usos fálicos. Precisamente, solo que la forma y el uso fálico vinieron largas edades después. O sea, de la primera y segunda raza podemos recibir como herencia para la tercera los nacidos del sudor, ¿sí? Desembocan los nacidos de huevo, ¿sí? Andróginos, en la primera raza, probablemente hasta la segunda raza, subraza lemur. Y después surgen los hermafroditas. Se separan los sexos y los seres humanos poseían los dos sexos, ¿sí? El masculino y el femenino. Y de ahí viene a mediados de la tercera subraza las jerarquías, los manasaputras, etcétera, los anishvata y los kumaras, y nos dan la mente, nos activan la mente y en algunos casos entran en los cuerpos humanos. Seguía habiendo hermafroditas, quizá con algunos andróginos, pero a medida que la raza, pasaron miles de años en esos periodos, ¿no? De una subraza a la otra, se seguían procreando, cada vez el ser humano, y ayer lo dijo Miguel Ángel, que poseía los dos sexos, sus hijos nacían con los dos, pero uno más desarrollado y el otro se iba atrofiando lentamente. En algunos era un sexo, en el sexo femenino venía más desarrollado y las características femeninas más activas, y lo masculino estaba, pero cada vez menos desarrollado, y al revés también, hasta que finalmente, a finales de
probablemente de la raza. Finales, eso sí, seguro, finales de la raza Lemur, dice Madame Blavatsky, eh, empieza a haber la procreación heterosexual, principios de la cuarta, cuando ya está Enosh, que es el primer hombre que se reproduce de forma heterosexual. Repito el pasaje. El autor cree, por lo tanto, que se ve que el uno perfecto, el círculo perfecto femenino o yoni, numéricamente, como origen de las medidas, toma también la forma del origen del nacimiento, como hermafrodita. De aquí la forma y usos fálicos. Precisamente, solo que la forma y usos fálicos vinieron, por supuesto, miles o millones de años después. El significado primero original de Enos o Enosh, porque así también lo escriben, el hijo de Set, era la primera raza nacida de modo usual presente del hombre y de la mujer, pues Set no es un hombre, sino una raza. Antes de él, la humanidad era hermafrodita. Vuelvo a repetir. El significado primero original de Enos o Enosh, el hijo de Set, era la primera raza nacida del modo usual presente del hombre, o sea, lo que usamos ahora, heterosexual, y de la mujer. Pues Set no es un hombre, sino una raza. Antes de él, de Set, la raza humana era hermafrodita. En tanto que Set es el primer resultado fisiológicamente después de la caída, es también el primer hombre. De aquí que su hijo, Enos o Enosh, se le mencione como el hijo del hombre. Set representa la última parte de la tercera raza raíz o la raza lemur. Vuelvo a repetir el pasaje. Y por supuesto, les recomiendo que vean el libro de Enosh. Lo venden. Habrá que estar atentos a la versión que compren. Hay unas versiones que pueden distorsionarse mucho. Estaba antes en la literatura eh, del Antiguo Testamento, pero fue sacada porque decía cosas que no la encontraban vuelta por ahí, ¿no? Dice, en tanto que Set es el primer resultado fisiológicamente después de la caída, es también el primero. De aquí que a su hijo, Enos o Enosh, se le mencione como el hijo del hombre, el hijo de Set, porque Set representa la última parte de la tercera raza lemur, cuando empiezan ya a nacer los niños y las niñas con los sexos ya separados y se puede decir casi atrofiado o desaparecido el sexo opuesto que tenían cuando eran hermafroditas. ¿Qué ha pasado ahora? Que en la mujer el miembro masculino se ha atrofiado y se ha convertido en el clítoris. Y en el hombre, la vagina es la próstata alterada. O sea que ha habido ahí una serie de modificaciones desde que se formó la heterosexualidad. Una cosa que es interesante, hasta el tercer mes del embarazo, el niño no define el sexo. Antes del tercer mes, como si fuera repitiendo antes de la tercera raza, era andrógino. El niño es andrógino. Posee los dos, pero está sin mostrar ninguna actividad, ninguna forma del sexo. A partir del sexo, del tercer mes, los mandos del DNA o del alma indican va a ser mujer. Entonces, todas las características femeninas se empiezan a desarrollar y lo que iba a ser hombre se retrae y se queda en la parte interior, en la parte inconsciente. Como decía el doctor Jung, se forma un arquetipo. Las mujeres tienen a un hombre que no han sido en esta encarnación y los hombres tenemos a una mujer que no fuimos. Es interesante y no me quiero desviar, pero prefiero, si al final tenemos tiempo y yo estoy fuera del vídeo para poder contestar, lo abordemos más. De todos modos,
en la sesión, si no es posible tocarlo en el 12, que estoy todavía en Bolivia, el 19 ya, no, el 19 está Miguel Ángel y el 26. Bien, vamos a ver. Para ocultar el verdadero misterio del nombre de Ein Sof, la no cosa ilimitada y eterna, los cabalistas han representado el atributo apelativo compuesto de uno de los Elohim personales, creadores, cuyo nombre era Yah o Yah. Las letras O y Jos y son intercambiables, o Yahovah, esto es macho y hembra. Aquí tiene ustedes el árbol sefirotal con la parte oscura, ¿no? La parte de la sombra del árbol sefirotal. Lo que trataron de ocultar los cabalistas fue que el Ein Sof, que está aquí arriba, arriba del árbol, la no cosa, la ilimitada, ¿no? Lo que diría Madame Blavatsky, la seidad, por decir de algo, le pusieron a una de las, a Vina, la representación de Jehová, pero en los planos más inferiores. Por eso él es uno de los personajes o el grupo de jerarquías que vienen a la tierra a engendrar seres y a reproducir a los seres humanos. Y este punto es importante. Eva, una hermafrodita, o la primera forma de la humanidad. El Adán original de la tierra, ni siquiera Adán Kadmón, que es toda la estructura de los sefirots, cuyo hijo nacido de la mente es el Yahovah terrestre místicamente. Este pasaje encierra mucha riqueza, pero quedémonos con la idea de que Ajeva es una hermafrodita, la primera forma de la humanidad. ¿Por qué la primera forma? Probablemente antes de la primera forma los andróginos no eran físicamente, eran más etéricos, vamos a llamarlo así. Es muy probable que los hermafroditas también seguían siendo etéricos, pero eran más densos. ¿Sí? Y esto es un punto importante, por eso dice la primera forma de la humanidad, del Adán original de tierra. Ni siquiera Adán Kadmón. ¿No? Adán Kadmón es toda la estructura de Sefirot, no estamos hablando de... Eh, y sabiendo esto, el astuto rabino cabalista ha hecho de él un nombre tan secreto que no pudo divulgarlo a más adelante sin exponer todo el esquema, y así es que se vio obligado a hacerlo sagrado. Hacer sagrado a una jerarquía que vino, Afrodita, que vino a mezclarse con los seres humanos para poder crear, o sea, reproducir a la humanidad, pues puede en un momento dado no ser tan sagrado como lo hicieron los rabinos. Es un punto que también habría que meditar. ¿Cuán próxima es la identidad entre Brahma, Prajapati, que esa es en la tradición hindú, y Jehová Sefirot? Entre Brahma, Viraj y Jehová Adán. Solo la Biblia y los Puranas comparados pueden mostrarlo. O sea, tanto en la Biblia como en los Puranas se habla de la misma enseñanza oculto bajo los velos de las simbologías de cada uno de estos pueblos. Analizados y leídos a la misma luz, proporcionan una gran evidencia de que son dos copias del mismo original, hechas en dos periodos muy distantes uno del otro. O sea, es muy probable que la copia de los judíos fuera la más moderna o la más actual, y más vieja fuera la de los hindúes, que es un pueblo mucho más antiguo, pero que las dos están sacadas de la misma fuente de sabiduría. Compárese también en relación con este asunto el Génesis, y ahí viene unos pasajes y ambos darán su significado. Yo estuve revisando esos pasajes y es muy interesante que los consultemos. En Manú
Brahma, que como Jehová o Adán en el Génesis es a la vez hombre y Dios, y divide su cuerpo en macho y hembra. Representa en un sentido esotérico la personificación simbólica del poder creador, generador y a la vez divino y humano. Esto es Brahma, Prajapati o Bach. Las mismas dos tradiciones vienen mencionadas en las dos enseñanzas de estos pueblos. El hermafrodita divino es, pues, Brahma Bach Viraj, y el de los semitas, o más bien el de los judíos, es Jehová Caín Abel. El hermafrodita divino es Jehová Caín Abel. Solo que los paganos, o sea, los pueblos no cristianos, eran y son más sinceros y francos que los eran los últimos israelitas y rabinos, quienes indudablemente conocían el verdadero significado de su deidad exotérica. Pues sí, lo ocultaron. No iban a estar diciendo que Jehová era hermafrodita. Y ese punto, pues todos los pueblos tienen en sus tradiciones religiosas ciertas mezclas, ¿no? Incluso los pueblos paganos pues han escondido cosas, los sacrificios humanos, etcétera, etcétera, que se hacían. No, no creo que se escape pueblo alguno de las prácticas que tenían. O sea, el budismo es lo de los pocos ahora se salvan, porque más bien el budismo es una filosofía. Pero ya vemos cómo estamos las religiones monoteístas. Se matan entre ellos y han matado a través de la historia muchísima gente en nombre del Dios de amor y compasión. Complicado. Los judíos consideraban el nombre que se les daba, se les llamaba los Yahudí, derivado de Jehová, como un insulto. No les gustaba que le dijeran Yahudí. Sin embargo, tienen ellos o tendrían, si quisieran, un derecho tan indiscutible a llamarse Yahudí o Yahovianos. Yahudí viene de Yahvé, como los brahmanes a llamarse brahmanes según su deidad nacional. ¿Sí? Bueno, y el cristiano deriva de la palabra cristiano de Cristo. Pero a los judíos no les gusta que les digan Yahudí porque lo consideran un insulto. O Yahovianos. Bueno, ese comentario hace la señora Blavatsky en esta parte. Pues Jehová es el nombre genérico de aquel grupo o jerarquía de ángeles planetarios creadores bajo cuya estrella ha evolucionado su nación. Fíjense que cada, cada uno de estos pueblos, o más cada una de estas tradiciones religiosas, tendría, por lo que dice este pasaje, una jerarquía de ángeles planetarios que pues, cuidan este movimiento. Lo tienen los cristianos, lo tienen los musulmanes, lo tienen los judíos, lo tienen los hindúes, lo tienen todavía los dioses griegos. O sea, los tienen probablemente los pueblos antiguos, su tradición. O sea, en un momento dado de la historia, la tradición que se llevaba a cabo religiosa tenía tras de ella a una serie de seres divinos, vamos a llamarlo así, que pues ayudaban a los ritos, a los misterios que antes eran antiguos, a los rituales, porque le daban la potencia al ritual. Había una serie de ofrendas a las deidades y eso activaba ese apoyo. Nos parece a nosotros inverosímil que pueblos tan desarrollados en la antigüedad tuvieran ciertas relaciones con ciertas formas de deidades, simplemente porque se les ocurrió, no, porque recibían la influencia de esas jerarquías y los ayudaban a los rituales y al trabajo que hacían. Incluso los pueblos nativos de toda la humanidad, de todo este mundo, esos dioses que tenían, ¿no? Incluso si te van ustedes
a esas tradiciones religiosas elementarias, ¿no? Elementales de África, ¿no? De la relación con los espíritus de la naturaleza, ¿no? El contacto con entidades de la naturaleza, que manejan mucho en Cuba o en Haití, santería, por ejemplo. ¿Ustedes creen que no hay entidades que están tras ese tema? Sí las hay. Obvio, al nivel en el que están. Y muy válido, porque de alguna forma sostiene, o sea, podemos hacer críticas de todas estas tradiciones, incluyendo a los monoteístas, porque ha habido sangre a morir. Pero han aportado algo, han hecho que el hombre recapacite de su estado animal, de esa visión animal que en muchos momentos ha prevalecido, a una visión mucho más ética, vamos a decir, se ha abstenido de matar tanto como antes se mataba por quitarte cualquier cosa. Ha habido desarrollo de principios, ha habido místicos dentro de estas tradiciones, aunque para mí el misticismo está más allá de las religiones, pero vamos a hacerlo válido. Eh, y esas jerarquías alimentaban y ayudaban a la actividad de estas religiones, que cada una de las religiones tiene su propio grupo. Y lo ayuda, sí, a pesar de que a veces pues hacemos cosas muy raras, los humanos, ¿no? En el nombre de Dios, ¿no? Te quemamos vivo, ya después que te juzguen ahí arriba, te separa por un lado los buenos y los malos. Un poquito complicado, ¿no? Para la visión de un Jesucristo bondadoso, amoroso, compasivo, pero nos las hemos gastado los humanos en todos sabores y colores. Y ahora todavía le pedimos al mismo Dios que si voy a ir a la guerra, pues que acabe con el otro, y el otro le pide al mismo que acabe conmigo. Muy complicado, ¿no? El tema. Voy a volver a leer el pasaje y repasamos nuevamente. Pues Jehová es el nombre genérico de aquel grupo o jerarquía de ángeles planetarios creadores bajo cuya estrella ha evolucionado su nación, los judíos. Es el uno de los, él es el uno de los Elohims planetarios del grupo regente de Saturno. Por eso lo del Sabbat, ¿sí? Esa deidad, esa jerarquía, ese Elohim planetario, con su jerarquía, está muy relacionada, regente, que regentea Saturno, como también los hay en Marte, Júpiter, Mercurio, Venus. Acuérdense de los planetas sagrados y de las jerarquías que están ahí y que todos han influido en nosotros. Muy bien, aquí está el cuadro otra vez, pero me gustaría que lo volviéramos a tocar cuando yo esté terminando esta sesión. Yo apareceré y vamos a verla con calma, unas preguntas que me ayudarán a mí a ampliar más el tema, ¿no? Muy bien, sí me gustaría que hiciéramos ahorita el cierre con la invocación, porque la sesión anterior no lo hice, no lo grabé. ¿Sí? Cerremos nuestros ojos un momento y repitamos lo siguiente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.